Bien, como les hemos dicho antes, vamos a hablar de coronavirus y desde una perspectiva política, también entrará la económica en ello. Estamos haciendo todo tipo de enfoques sobre la pandemia. Hoy está ya con nosotros Ignacio Blanco, que es abogado, economista y actualmente, además de los títulos académicos y del trabajo de su profesión, es el portavoz de Vox en la Junta General del Principado. Queremos y nos parece interesante la opinión de un cualificado representante del tercer partido parlamentario español. Muy buenas noches, señor Blanco, bienvenido, y además es tertuliano de la casa, te voy a tutear ya de frente, estaba ya tratándote de usted. Buenas noches, Juan, y feliz cumpleaños. Vale, muchas gracias. Vamos a ver, lo primero que quería preguntar, vamos a ver, lo último que habíamos sabido de ti es que habías ido a la asamblea de Vistalegre, sí, allí, y que estabas con 9.000 más, y después íbamos a hacerte una entrevista, quedó interrumpida, ya pasó la cuarentena. ¿Estuviste contagiado de esto o no? En ningún momento. Además, la asamblea duraba 2 días, era el sábado por la mañana y por la tarde. El domingo hubo una cena el sábado, yo solo asistí brevemente el sábado por la mañana, no coincidí personalmente tampoco con el secretario general y no tuve ningún síntoma en todos estos días, y vamos, que estamos todos perfectamente, los que fueron allá a la asamblea estamos todos perfectamente. De hecho, en aquel momento, porque este tipo de situaciones parece que genera rechazo entre la población. Ahora vas caminando por la calle y como te cruces con alguien, como que se separa mucho todo el mundo, ¿no? Y de aquella todo el mundo me decía, bueno, ten cuidado y tal, a ver si vas a contagiar a alguien. Al final se contagiaron muchos más alrededor mío que me tenían miedo a mí inicialmente que yo. No tuve ninguna consecuencia de aquella asamblea. Y más allá de la peripecia de cada uno, ¿no es una irresponsabilidad en aquellas circunstancias una convocatoria de tanta gente, como también fue aquel fin de semana las manifestaciones del 8M, como fue la participación en los estadios de fútbol, en los partidos de la Liga? Bueno, nosotros ya hemos pedido disculpas a todos los españoles por celebrar aquella asamblea que afectaba directamente a afiliados de Vox. También es cierto que no contábamos con la información que contaban los miembros del gobierno, que fueron a la manifestación, animando la manifestación del 8 de marzo con guantes de látex a esas manifestaciones, que animaron a la gente a salir a la calle. Incluso Fernando Simón, el responsable de emergencias, dijo que si su hijo quería ir a la manifestación, que fuera, que no había ningún inconveniente en que fuera, ¿no? Nosotros ya pedimos disculpas, somos el único partido que no tenemos responsabilidades de gobierno que reciba información directamente sanitaria, ni en Madrid ni a nivel nacional, porque en Madrid están gobernando Partido Popular, Ciudadanos, y a nivel nacional están Podemos y el PSOE. Tenían información de primera mano de cómo está evolucionando la enfermedad y aún así animaron a la gente a que fueran a esas manifestaciones. De hecho, aquí en Asturias también el presidente del Principado y Adriana Lastra animaron a todo el mundo que salieran a la calle ese 8M, y ellos contaban con información que otros no contábamos. Bueno, pero había en el ambiente estaban los datos, Sí. En el ambiente estaban los datos, pero no teníamos la certeza que tenían los miembros del gobierno. Y ya te digo, Juan, que por ejemplo yo no vi en la asamblea de Vox a nadie con guantes de látex verde. Sí que los vi en las manifestaciones a responsables políticos del PSOE y de Podemos. Bueno, vamos a ver, la primera quincena de marzo, es decir, hasta el estado de alarma, ¿qué te pareció la gestión del gobierno de todo este momento que va creciendo? Aunque a lo mejor era todavía el 8 de marzo 300, 400 personas infectadas, 50 muertos. Era así todavía, pero era increciendo. ¿Qué te pareció la gestión? La gestión, la verdad que me parece una auténtica temeridad, porque ya estábamos recibiendo información de otros países, estábamos viendo la evolución que seguía, por ejemplo, en Corea del Sur y las decisiones que se estaban tomando en Corea del Sur, estábamos viendo la evolución que seguía la enfermedad en Italia. Tampoco hablo del caso chino, porque yo no tengo la certeza de que los datos que nos facilitan desde China sean objetivos, pero ya estábamos viendo cómo evolucionaba la enfermedad, y el problema es que tenemos un gobierno de personas que están preparadas para el marketing y la batalla ideológica, no para la gestión. Y claro, cuando lo que primaba en ese momento era la gestión, teníamos a unos profesionales del marketing en la propaganda. Entonces no se tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar, y ahora mismo las estamos pagando con decisiones y con confinamientos que van más allá de lo razonable. Bueno, en aquel momento, digamos que el portavoz, que era un alto funcionario, el doctor Simón, Fernando Simón, lo que repetía todos los días y en dos comparecencias era que había que lavarse las manos. O sea, si la gente se lava con mucha meticulosidad las manos, 1 minuto cada día, y no sé si quizá 15 veces o 20 cada día, no había problemas. Esa era la idea. No era problema ir a sitios con mucha gente, no era problema entrar a todos los bares del mundo, el problema era lavarse las manos.
y que no iba a haber casi contagios. Esas declaraciones se les escuché hoy por la mañana todavía, que no iba a haber prácticamente contagios en España. Es el mismo responsable que ahora está dando explicaciones, sigue dando explicaciones desde casa por Skype. Tiene algún problema suyo de ego personal. Entonces, claro, que es el mismo responsable que decía que no iba a haber contagios. Nos encontremos hoy con 9.000 fallecidos ya por coronavirus, que no estamos viendo las imágenes del dramatismo que supone una morgue en una pista de hielo. Yo, lo único positivo que veo a esta situación, que no tiene nada de positivo, es que por lo menos está gobernando la izquierda. Si gobernara la derecha ahora mismo, probablemente el país hubiera colapsado ya socialmente, porque estarían en las calles manifestándose como se manifestaron en su día por un contagiado de ébola y un perro sacrificado. La gráfica italiana, entonces era un poco España con un cierto retraso y sigue siéndolo lo más parecido cuando se habla de todo tipo de curvas que hay, la de Francia, la de Alemania, la de Corea, la de China, lo más parecido era la italiana. Eso no da pistas sobre por dónde tienen que ir las cosas, viendo que hay un país aquí al lado nuestro con una cultura parecida, con una cultura de calle también, el mismo clima. Yo creo que es que sabían perfectamente cómo iban a acontecer, cómo iban a suceder los acontecimientos. Lo que pasa es que no quisieron dar la información ni tomar las medidas en los momentos que tenían que tomarse. Y ahora van a caballo de decisiones que no se tomaron en su momento. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, la evolución de otras curvas. Incluso comparado con la curva asturiana, que dentro de lo que es el ámbito nacional estamos poco por encima de la mitad. Hay un índice que se está utilizando estos días, que es el índice acumulado de los últimos 14 días, el índice acumulado de infectados sobre 100.000 habitantes. España ahora mismo es el país con mayor índice acumulado de infectados de todo el mundo. O sea, de todo el mundo. ¿Quién lo ha hecho peor en el mundo? El gobierno español. ¿Por qué? Porque es que tiene el índice de infectados más alto de todo el planeta. Ni siquiera Italia, con 70 millones de habitantes, tiene un índice de infectados tan alto como el de España. Pero claro, si me hablan solo de número de infectados totales, vale, pero es que Italia tiene más población que España. Entonces, en términos relativos, España es el país con mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes. Pues Asturias, que tiene un índice de 94, España está en torno al 166 infectados por cada 100.000. Datos teóricos, porque seguramente habrá muchos más. Asturias duplica, por ejemplo, el ratio de infectados de Alemania. Duplica el ratio de infectados de Francia, Asturias, o triplica el ratio de infectados de Reino Unido. O sea que no se está haciendo bien a nivel nacional, pero tampoco a nivel autonómico. Es porque realmente a nivel autonómico no se están tomando tampoco grandes decisiones para controlar la enfermedad. Se está haciendo seguidismo de lo que viene de Madrid y poco más. Bueno, cuando decías un momento, decías que sabían lo que iba a pasar. ¿No? Si saben exactamente lo que va a pasar, si saben que 20 días más tarde íbamos a estar en más de 100.000 afectados, bueno, yo creo que como mínimo hubieran a lo mejor adelantado el confinamiento, hubieran hecho algo. Es como el que niega la evidencia. Sabes qué va a suceder, pero no te atreves a tomar las decisiones. Yo creo que fue más esa la situación que enfrentó el gobierno y, como comentaba antes, un gobierno que estuviera compuesto por gestores, por personas que hubieran enfrentado problemas estructurales en el mundo empresarial, por personas que hubieran vivido fuera del ámbito de la política tomando decisiones duras en ocasiones para corregir situaciones, hubieran anticipado estas situaciones. Tú, con la información que tienes dos formas de actuar: o dejar que pase el problema solo o tomar medidas para que el problema no llegue. El gobierno sabía lo que iba a suceder porque lo estaba viendo y estaba recibiendo informaciones de muchos sitios, pero no se atrevió a tomar las decisiones en su momento y se vio abocado a tomarlas tarde. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo ahora a nivel nacional es que las estrategias se están aplicando a destiempo. Entonces, cuando una estrategia no se aplica a tiempo, puede generar más daños que si no aplicas ninguna estrategia. Y en concreto, la estrategia de confinamiento total podía haber sido una estrategia adecuada en el primer momento, con los primeros casos, pero no en el momento actual, que ya hablaremos de ello. Pero si aquella estrategia que tú no aplicaste, que era el confinamiento total al principio, cierre de fronteras como hacían otros países ya que no permitían vuelos desde China, aquí se permitía todo durante la primera quincena. Cuando ya sabías los problemas que había en Italia, da igual, partidos de fútbol en Italia, el Valencia me parece que jugó con un partido italiano del norte, el Atalanta, pues nada, los vuelos ida y vuelta, no pasa nada. Claro, cuando esa estrategia la aplicas en un momento posterior, ni evitas el contagio de la enfermedad, y ahora vas a conseguir no haber solucionado la pandemia, porque repito, somos el país con mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes de todo el mundo, o sea, no evitaste el problema inicial y ahora vas a destruir la economía aplicando una estrategia a destiempo. Y a tu entender, el 8 o 10 de marzo, ¿qué era la estrategia que había que haber adoptado? A toro pasado ya la vemos todos. No se tenían que haber celebrado ninguna de las actuaciones públicas que se celebraron. Y había que haber confinado
lugares concretos, focos de infección concretos, como hicieron la mayor parte de los países que triunfaron en la estrategia contra el coronavirus. Por ejemplo, Madrid. Por ejemplo, Madrid. Por ejemplo, el País Vasco o La Rioja. Teníamos que haber empezado por confinamientos en los puntos de mayor número de infecciones, pero confinamientos como los que se producen estos días, de un día para otro, no dando 3 días a la población para que se vaya a la segunda residencia. Fue lo que pasó. Aquí vino gente de segunda residencia y se desabastecieron supermercados en Ribadesella y en Llanes. ¿Por qué? Pues la gente vino a llenar de alimentos la segunda residencia. Sí, eso es muy comentado, que los madrileños trajeron aquí, y lo digo de una clave que parece xenófoba, pero no es así, sí, porque además la mayoría son asturianos, pero que el viaje anticipado de los madrileños aquí a Asturias, bueno, que fue los principales focos. Pero tenemos que hablar con claridad. O sea, los países que detuvieron la enfermedad rápido, ¿cuáles fueron? Los que dieron información transparente de dónde se producían los contagios. La política que sigue el gobierno, tanto nacional como el gobierno asturiano, es cuidado, no vayamos a estigmatizar a nadie. No se puede decir dónde se producen los contagios, no podemos decir qué centros residenciales de ancianos tienen más número de contagios, no podemos decir cuántos profesionales sociosanitarios en los centros residenciales están infectados, porque los estigmatizamos. No se estigmatiza a nadie. Si queremos acabar con esa pandemia, tenemos que seguir los ejemplos que ya se hicieron en otros países, que es test de detección masivos para saber dónde están los contagios, aplicaciones móviles para saber quién está contagiado y quién no, que así es como se evitan los contagios al resto de la población. No solo eso, tú en tu aplicación móvil sabes si alguien de tu círculo cercano o cerca de tu residencia está contagiado también. Eso no es estigmatizar a nadie, es proteger a la población. Y esas son las estrategias que se siguieron en otros países. ¿Qué sucede? El gobierno español no estaba preparado ni para esos desarrollos tecnológicos, porque todavía no lo tenemos. Más de un mes después no tenemos desarrollos tecnológicos de esas características, no tenemos test masivos para realizar a toda la población, no tenemos medios de protección personal para los sanitarios. Un mes después no tenemos ninguno de los medios de aquellos países que pudieron atajar la pandemia rápidamente. ¿Y cuál es la solución del gobierno? Todos en vuestras casas. Quedaros allí, no molestéis, porque no puedo daros ni medios de protección personal a los sanitarios, no puedo hacer test masivos y no tengo aplicaciones informáticas para protegeros. Entonces, quedaros todos en casa. Esa es la decisión del gobierno, que es fatal para el país, es fatal esa decisión. Bueno, los sitios que se hizo las aplicaciones fueron pocos y más en el Oriente. Sí. Aquí en Europa, todos sabemos cómo se coge la gente el papel en una situación así. Todo el mundo diciendo que es invasión de intimidad, que son datos reservados. Bueno, pues tenemos aquí una ley que a la más mínima vas a la cárcel por dar datos de no sé qué. Bueno, aquí era complicado porque no estamos... Y 2, no hay test de precodiagnóstico ni entonces ni ahora. No lo sé. Entonces, no sé, yo estoy en el sitio de Pedro Sánchez... Porque no sé si se pagaron. Test no hay. No, test no hay. No sé, es que no sé si se pagaron, porque parece ser que si se recibieron unos que hubo que devolver porque no funcionaban. Sí, pero China no vende sin que pagues por adelantado. No, claro. Y no sabemos dónde está el dinero de esos test, si salió de las cuentas, si no salió, porque aquí hay de todo menos explicaciones. Sí, pero eso ya fue una estrategia de que el Ministerio de Sanidad, en otro contexto seguramente que se ha acertado, quitó, vamos a decir así, las competencias de compra de las comunidades autónomas y se arrogó, aprovechando el estado de alarma, que puedes hacer esto. Pero fracasó. Es una operación que... Y entonces, como fracasó, pues no tenemos los test y probablemente se hayan pagado o no pagado el dinero. Ya casi me da igual. Pero digamos que la realidad es que no hay esos test. No hay forma de hacer el tratamiento coreano, que es el que todo el mundo envidia ahora, viendo esa curva que va todo... Bueno, esa sí que está más o menos aplanada y muy abajo. Como o el de Singapur, que es frontera con China. Sí, también. Una población que es frontera con China. Sí, y ahí no hay confinamiento total. Sí, también. Hay medidas pero vamos a ver, en Singapur el nivel de informática a todos los niveles no se puede comparar con ningún país de Europa quitando Estonia. O sea, no hay otro país de Europa que es impresionante. Bueno, teóricamente, si cogemos toda la red de cable y fibra óptica que tenemos en España, podemos envolver a Singapur varias veces. Ya, pero bueno, pero es haberla desarrollado. Es como tener las carreteras. Eso se compra. Hay dinero para muchas cosas en los presupuestos, en los asturianos y en los nacionales. ¿Y no hay dinero para atacar esta pandemia de verdad en condiciones? El presupuesto general del Estado supera los 450.000 millones de euros. El de Asturias los 4.700 millones de euros. Solo Asturias podría pagar una aplicación de esas características para toda España y no gastaría ni una décima parte de su presupuesto. O sea, no me digan que no hay dinero para gastar en esto. Y para no arruinar la economía de todo el país poniendo medios, va a gastar más dinero apoyando financieramente determinadas causas de forma equivocada que invirtiendo de verdad en atajar la enfermedad. No se está invirtiendo en atajar la enfermedad.
Bueno, una cuestión que tengo aquí apuntada. Bueno, el confinamiento, a tu entender, en aquel momento, pues fue equivocado, o cuando se hace es equivocado, el día 15, tenía que haber sido antes. ¿Cabe otra cosa, aparte del confinamiento de discriminación territorial que planteabas tú, País Vasco, La Rioja, Cataluña, Madrid y otros sitios no? Cabe otro, que es el confinamiento por sectores de la población. Es decir, aquí la persona, como hablábamos antes de empezar la entrevista, tú mismo decías, no, es que la mayoría de los muertos, gente de la tercera edad. Bueno, cabía confinar a la gente de la tercera edad, evitas bares, muchas cosas. Y, sin embargo, la gente joven y los niños y tal, que bueno, que lo van a pasar, en todo caso, como una gripe más. Porque también hay excepciones, pero las hay con la gripe común. Sí. También hay gente joven de excepción que muere con la gripe común. Bueno, hay gente joven que muere por un ataque al corazón también. Claro, exacto. Por un cáncer de páncreas. Sí, niños, cáncer infantil, o sea, hay de todo. Pero en general, y de una forma muy segura, se puede decir que son sectores que no iban a estar afectados por... El índice de letalidad es cero. En menores de 5 años me parece que el índice de letalidad es cero. Pues por eso. Y haber hecho ese confinamiento es la propuesta, lo que hacen en Suecia. Los colegios no se cerraron. Ahora la tercera edad está recluida en sus casas. ¿No era otra opción? Yo era más partidario de un confinamiento selectivo. Un confinamiento selectivo en núcleos de población con grandes tasas de infección y en población de riesgo. Y yo creo que eso hubiera sido mucho más factible para compensar dos bienes fundamentales, que es la situación socioeconómica nacional y la situación sanitaria. Confinando a la población de riesgo, de verdad, desde el principio, y confinando determinados núcleos poblacionales con grandes ratios de infección, y no sé hasta qué punto a toda la población en esos núcleos, hubiéramos podido compensar la situación sanitaria del país y la situación socioeconómica. Porque a veces discutiendo con gente de izquierdas me dicen, no, solo pensáis en economía. No, es que la economía lo soporta todo. Claro. Si la economía se destruye y España está en una situación en la que no tenemos capacidad de endeudamiento porque ya nos endeudamos hasta cifras por encima del billón de euros, por encima de nuestro Producto Interior Bruto, lo que se puede deteriorar enormemente es el sistema sanitario de futuro. Si se destruye la economía a los niveles que se podría llegar a destruir, no va a haber recaudación para sostener un sistema sanitario como el que teníamos hasta ahora, que también habría que mejorarlo. Y eso va a producir probablemente muchas más muertes que el propio virus. Un sistema sanitario deficitario por problemas económicos en el futuro puede acarrear muchos más problemas que atajar este virus ahora. Bien. Tratado esto, quería pasar a hablar de la primera propuesta económica, plan de choque, que lanza el gobierno el 15 de marzo en un Consejo de Ministros, bueno, pues eso, con urgencia. La propuesta estrella, el titular era 200.000 millones. Los 200.000 millones era la mitad yo, la otra mitad las empresas privadas. Y luego lo que yo pongo es vía avales. No es que haga inversión directa, no deja de tener su cosa poner avales, por supuesto. Ya lo primero, esta propuesta, ¿qué te pareció en general en aquel momento? Yo creo que las propuestas son demasiado parciales las que se están planteando. Gran parte de las medidas que se están adoptando se están llevando a cabo ya por parte de la propia iniciativa privada. Es cierto que va a hacer falta liquidez, pero va a hacer falta liquidez por el confinamiento total y el cierre de industrias que está planteando el gobierno, no por la propia enfermedad. La propia enfermedad no afecta a un ratio poblacional tan alto como para detener la economía, no le afecta. O sea, las consecuencias económicas que tenemos hoy encima de la mesa son consecuencias derivadas de las decisiones del gobierno. Creo que son medidas insuficientes y lo que se pretende es mantener la actividad económica con un parón total, porque las personas que tenemos al mando en el gobierno, muy pocas de ellas tienen conocimientos económicos, salvo Nadia Calviño y pocos más, muy pocas tienen conocimientos económicos. Una economía es un sistema tan complejo que esto de hibernarla, como decía la portavoz del gobierno, es un absurdo. Eso no funciona así. Hay muchas empresas que no van a hibernar, van a desaparecer sin más, no van a tener posibilidad de volver a arrancar. Y esas medidas, aparte de ser insuficientes, están mal orientadas. Mal orientadas porque lo que se plantea es una intervención brutal en grandes sectores de la economía, cuando esos sectores de la economía ya se estaban adaptando por sí mismos. Y podemos hablar luego de las ayudas al arrendamiento. Los arrendatarios y los arrendadores ya se están poniendo de acuerdo sin necesidad de la intervención del gobierno, en términos generales. Yo tengo clientes en el despacho que ya están negociando no pagar los alquileres a los arrendadores durante un plazo razonable o hacer quitas por su cuenta. No hace falta que llegue el gobierno a decir qué tienen que hacer arrendadores y arrendatarios, ya se están poniendo de acuerdo. Las entidades financieras ya están dando carencias de capital a empresarios, a particulares.
ya se está moviendo la economía sin necesidad de que intervenga el gobierno y cierre toda la economía nacional, que eso es lo que va a traer los problemas después. Porque esas ayudas ya veremos cuándo llegan y ya veremos cuánto de esos 100.000 millones en avales se ejecutan. Porque cuando a una empresa le concedan un aval dentro de 2 o 3 meses y haya tenido que cerrar ya, no le vale para nada ese aval. Ese es el problema que vamos a tener, que esas ayudas van a llegar a muchas empresas cuando las empresas ya no las necesiten porque están cerradas. Bueno, otra cuestión era los ERTE. Se planteó como solución, bueno, se para la actividad, luego la mano de obra sobra, el gobierno dice, bueno, que quede vinculada a las empresas. Aquí lo hablamos ya bastantes veces, una regulación temporal. A día de hoy o a día de ayer, estos datos eran así. Los ERTEs en Asturias, presentados 9.120, tramitados 2.286, trabajadores que les ha afectado 7.940 y la gran mayoría, 90 y tantos % de esos ERTEs son por causa de fuerza mayor, son por 30 días y hay una cantidad muy pequeña que es por distintas causas organizativas, económicas y demás, y esos son por 90 días. ¿Cómo ves esta cuestión de los ERTEs? ¿Cómo se pueden gestionar? Se habla de agilizar los ERTEs. ¿Cómo lo ves? De hecho, se cambió la tramitación varias veces. Nosotros recibimos, que hemos tramitado algunos también en el despacho, recibimos algún comentario, no de aquí del Principado, de otra comunidad autónoma, que no daban abasto a tramitarlos, que de hecho están en cola. Esos serán los que se hayan presentado que tengan comprobados, pero presentados que no tengan comprobados habrá bastantes más, porque solo que afecta a 8.000 personas en Asturias me parece muy poco. Sí. Pero bueno, y nos comentaban que no daban abasto y que cuidado a ver con las prestaciones por desempleo, con el número de desempleados que se estaba creando. Los trámites cambiaron varias veces ya. Esta crisis está ayudando también a que se desburocratice alguno de los trámites administrativos. Ahora, por ejemplo, es el propio empresario el que presenta la solicitud de ERTE con todos los trabajadores y los trabajadores no tienen que ir ya ni a la oficina de desempleo a tramitarlos. Ya les llega la cuenta. Les llega, se autoriza automáticamente y ya está. Bueno, es bueno eso. Eso es fenomenal. Ojalá quede. Lo que pasa es que luego volveremos otra vez al trámite anterior, ¿no? Porque hay que justificar muchos puestos de trabajo. Entonces, el tema de los ERTES, obviamente, si te cierran la actividad, tienen que darte la posibilidad. La medida estrella en esos ERTEs era que se cobraba una prestación por desempleo que a ver si se puede pagar, ya veremos, porque parece ser que las primeras prestaciones por desempleo no se van a cobrar hasta el mes de mayo de estos ERTEs. A ver quién es el presidente del gobierno que le explica a los españoles que por su decisión van a estar 2 meses sin cobrar. Y que, aparte de recibir la prestación por desempleo a partir del mes de mayo, la otra medida estrella era que se eximía a las empresas de las cotizaciones a la seguridad social. Claro, te cierran la empresa, tus trabajadores están en la calle y las empresas que se habían acogido a los ERTEs temporales no asumían las cotizaciones. No es que se suspendiera el pago y se pagaran después, quedaban exentas del pago a la seguridad social. Cosa que ya cambió. Sí. Ahora ya no caben los ERTEs, son permisos retribuidos. El gobierno está jugando a yo intento asumir una parte, aunque te la cobre luego en impuestos, voy a pagar una prestación por desempleo. Cuando vieron que las cifras se desmadraban y que no iban a poder pagar las prestaciones por desempleo, no, ahora que lo suma el empresario. Que lo asuma el empresario y el trabajador. ¿Y cómo lo va a asumir? Pues tú, permiso retribuido, porque lo digo yo, tú, permiso retribuido, y ya lo pactarás tú como el empresario hasta el 31 de diciembre a ver cuándo recuperas esas horas, que van a acabar muchas de ellas sin recuperarse, pero el empresario acometiendo todos esos gastos. El gobierno dijo, yo no voy a poder pagar todo esto, que lo pague otro, que lo pague el empresario, como siempre. Bueno, es que digamos que ahora, y eso es el escenario del que vamos a hablar ahora, que es la prórroga de estado de alarma, al querer coger a toda la actividad económica, todo se multiplica ya. Porque primero había unas actividades que podían seguir. Después se dice no. Claro, y ya entonces las cuentas son otras. Y es muy complicado a todos los niveles estar echando cuentas nacionales. Pero si no las tienen echadas ellos. Claro, por eso digo, por eso. ¿Dónde están los soportes de ingresos que van a soportar todas esas partidas de gastos? ¿Dónde están los estudios económicos? ¿De dónde salen estos fondos? Bueno, no se está hablando de rectificaciones presupuestarias todavía. No. De hecho, el presidente del Principado creo que hablaba de créditos extraordinarios. Sí. Tócate las narices. O sea, no estamos hablando de eliminar partidas de gasto para derivarlas a otras, no, créditos extraordinarios. Bueno, pero es que al final todo eso, el fondo va a salir del Banco Central Europeo. Pero del Banco Central Europeo tiene que llegar también. O sea, no se inventa. No, ya, pero vamos a ver. Y para ya que hay llegue experiencia de que Europeo, llega dinero. El Banco Central Europeo, hay experiencia desde la crisis de 2008 que llega dinero. Sí, pero no llega a la población. En el 2008 no llegó a la población abajo. No, es distinto.
pero no llegó a la población. Pero es igual que esto de los que estamos hablando, hay el método de Dinamarca. Juan, ¿cuánto va a llegar a España? Si en el tema del rescate por los fondos de descarbonización no nos tocó ni un 2%. Sí, bueno. Y ahora hay 750.000 millones de euros encima de la mesa del Banco Central Europeo. ¿Cuánto crees que va a llegar a España? Estando Alemania, Francia, todos estos países ahí, como nosotros prácticamente. Bueno, pues puede ser el cuarto país al que le llegue fondos. Primero, bueno, lo que hay es un fondo de descarbonización a nivel europeo de 1 billón de euros. Sí, pero no es el Banco Central Europeo, funciona de otra manera. Sí, pero ahí funcionan los gobiernos a yo tope. tiraría más de ese fondo que del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo al final vamos a tener que soportarlo entre los europeos. Si ese otro fondo de descarbonización ya estaba previsto gastarlo, pues gastémoslo, pero en esta emergencia sanitaria. Pues una cantidad mínima. El Banco Central Europeo, el fondo este que dices, el fondo de la transición justa, este nombre justa que me pone enfermo, ¿qué es eso justa? No es justa, las cosas en la vida no es justo, no, es el que se puede continuamente. Bueno, pero bueno, ya eso son manías mías. El fondo este de la transición justa, incluso los países que más reciben, que es Polonia y Alemania, como tú bien sabes, es una cantidad pequeña. O sea, vamos a ver, el día que eso como se dice ahora, se implemente, tienen hecho cálculos en Bruselas que acabe siendo de 1 billón. Después de poner mucho y varios años. Pero eso es un bello deseo. O sea, no hay forma humana para la transición, por muy justa que sea, dedicarle 1 billón, y menos ahora, y menos con las dificultades ya para hacer el propio presupuesto europeo que pusieron los países que son aportadores netos, que es muy costoso para ellos estar poniendo continuamente. Los bancos europeos nos tocará a lo mejor el cuarto país, será menos, pero eso se va a desarrollar, lo va a desarrollar. ¿Y cuándo va a llegar esa ayuda? Porque el problema es que las empresas ya pararon. Sí. Y una empresa parada es difícil que aguante 2 meses sin generar ingresos. Por muchos ERTEs que haya hecho, que en este caso ahora ya no puede ni hacerlo siquiera, no va a aguantar una gran parte del tejido industrial y sobre todo pequeña y mediana empresa, que son casi el 90% de los empleadores. Es muy difícil. ¿Cuándo va a llegar esa ayuda? Con lo lentos que son las tramitaciones en toda la Unión Europea. Ni siquiera los avales a través del ICO están colapsadas, las entidades financieras, no dan abasto. Ahora, porque van a tramitar ellos toda la financiación, pero muchas oficinas están cerradas, no se puede entrar, hay que hacerlo todo telemáticamente. Por eso yo creo, y de cara a no hibernar la economía, dentro, en lo poco que lo conozco, pero la mejor propuesta era la de Dinamarca. Dinamarca no da el dinero aquí, lo da la empresa, la cantidad, y ella se compromete con los trabajadores o que los mantiene. Pero eso es lo que yo venía discutiendo hace un rato. Las medidas que se están planteando, que es dárselo al usuario final, o sea, se están planteando medidas de financiación al arrendatario, moratoria de los préstamos hipotecarios a personas vulnerables, pero va directamente a la persona afectada. Sí. No, déselo usted al sistema que va a dar esas prestaciones. Sí, y se compromete a mantener esa situación. No, eso es no al revés. Y además, tiene que operar usted con muchos menos operadores, no con cientos de miles de personas tienen que tramitar sus ayudas, burocratización. No, déselo a las empresas que directamente tienen que tratar con esos problemas. Moratoria para pagar la luz, el gas y todo esto. Trátelo directamente con las eléctricas, pero no lo intente hacer a través del usuario final porque complica tanto la tramitación que va a ser... Incluso hay gente que no lo va a hacer, claro. Que no va a hacer porque viven como viven, la casuística es enorme de la cantidad de individuos. No, yo lo que leí, me pareció el modelo, bueno, cuando decía las pymes, ahí las mantienen así, y es mucho más fácil de hacerlo. Claro, yo esto de decir aquí, y esto mismo del permiso no retribuido, a mí me pareció una cosa llamativa, pero vamos... rebuscada, esto no existe en la práctica de los gobiernos. Ahora yo le digo, de este permiso ahora, y ahora usted lo paga y le van a devolver las horas. Bueno, devolverán las horas. No, eso se hace si hay un acuerdo con los sindicatos y pactan no sé qué en esta empresa y pueden hacer cosas así, pero por decisión del BOE, que toda la iniciativa privada funciona así, es rarísimo. Pues bueno, es que Pedro Sánchez le cogió el gusto a gobernar por decreto y ya lo hizo antes de ser presidente del gobierno y ahora está encantado. Yo creo no, vivimos el primer periodo totalitario de toda nuestra democracia. O sea, la Constitución ha quedado abolida. No hay ni derecho a la libre circulación ni derecho de asociación. Hay poca libertad de prensa porque el presidente del gobierno, bueno, de hecho el ministro de Sanidad ya no acepta preguntas en las ruedas de prensa, se filtran las preguntas que se hacen al presidente del gobierno y realmente... A través del secretario de Estado. Tenemos restringidas completamente nuestras libertades y más, en un estado de alarma que muchos constitucionalistas dicen que no da competencias al gobierno para hacer lo que está haciendo. Tenía que ser estado de excepción. Estado de excepción. Sí. Bueno, la prórroga del estado de alarma, ya hablamos un poco. Reforzar el confinamiento, el hecho de decir, como dijeron, es que creemos que el panorama en las calles sea de domingo, no de día de labor, y hay un 15%, decían, habían calculado, que son las empresas que están trabajando, que si lo restringimos, bueno, pues hacemos un esfuerzo clave para vencer la pandemia.
Bueno, pero yo creo que es que no salen a la calle, están todavía metidos en la Moncloa detrás del plasma y no salen a la calle. Antes de reforzar el confinamiento ya no había gente en las calles. Como mucho coincidías en el supermercado cuando ibas a hacer la compra con la gente, pero no había gente caminando por las calles ya. De hecho, todavía no se había constatado los efectos del primer confinamiento. Sí. No se habían constatado. Claro, están entre la espada y la pared siempre, constantemente, a ver si me van a acusar de que no hago lo suficiente, pues confinamiento total. O sea, sin saber lo que había sucedido ya con el primer confinamiento, confinamiento total. Y solo actividades esenciales. Pero no nos damos cuenta, señores gobernantes, que la economía es circular. Lo que yo gasto en la peluquería mañana me revierte a mí como abogado o como entidad financiera porque el peluquero pide una hipoteca y paga los intereses de la hipoteca. Entonces, lo que yo gasté en la peluquería acaba en el banco y el banco me contrata a mí para reclamar una deuda. La economía es circular. No hay una gran empresa que sea esencial o 3 o 4. O sea, todas son esenciales para todos. Y me dicen, no, salvamos Arcelor, pero vamos a ver, si cerráis la actividad de las empresas que fabrican automóviles, ¿a quién le va a vender la chapa a Arcelor? ¿No veis que va a cerrar igual? Si le cerráis los clientes a las empresas que consideráis esenciales, van a cerrar, porque no tiene sentido que sigan abiertas, no van a generar ingresos. Entonces, el problema que tenemos es que hay un concepto demasiado comunista de la economía entre quienes nos gobiernan. Entonces, lo que es esencial para la economía es el Estado y luego 3 o 4 grandes sectores que nos den de comer y poco más. Pero es que no es así. Todas las actividades económicas dependen de todas. Si vas quitando trozos de la economía, se acaba cayendo. Es como una especie de castillo de naipes, de cartas. Tú puedes creer que las cartas de abajo son las que la soportan todo, pero si quitas una de las cartas de arriba y se cae toda la... Y si quitas una de las de abajo equivocándote, cae también toda la pirámide. Entonces, el problema que tenemos ahora es que como esto se prolongue 3 o 4 semanas, va a tener un efecto brutal en toda la economía que se queda funcionando. Porque esa economía que se queda funcionando está funcionando en reservas. Si acabas terminando con los clientes de esos propios industrias esenciales, acabas acabando con la propia economía de las empresas que quieres mantener. Y por eso yo creo, perdona Juan, sí, por eso creo que el confinamiento total y el cierre de la industria y de las empresas es un error garrafal que va a traer consecuencias demoledoras para nuestra economía. Que va a tener poco beneficio en el aspecto de la pandemia y más nada, porque la pandemia ya demostramos que no la hemos podido detener. País con mayor número de infecciones por 100.000 habitantes, España, y uno de los países con mayores restricciones de movimiento de todo el mundo. Italia deja salir a hacer ejercicio a la calle, a las personas. Deja salir con tus hijos a la calle a pasear, que aquí en España solo puedes sacar al perro. Mi hija no comprende todavía cómo el perro puede salir y ella no, una cría de 7 años. Es absurdo. Se detuvo a una persona que estaba acampada en medio de los picos de Europa hace poco. Pero es que a mí ya me escandaliza que sea más delictivo salir a dar una vuelta en bicicleta tú solo por el monte de Deva que entrar a robar en una vivienda. Porque se escandaliza más en los medios de comunicación. ¿A dónde lo estamos llevando esta situación? Entonces creo que el confinamiento total es un gravísimo error y el cierre de la industria en general es otro gravísimo error que va a traer muchas consecuencias. Bueno, en cuanto a la industria, aquí en Asturias es una excepción. Bueno, pues una opción tomada por el presidente del Principado, al final apuntó una serie de empresas. Bueno, pues aquí no hicieron un correcto control en Madrid y en este momento, por citar las principales, Arcelor abierta, Asturiana de Zinc, Unosa, Tudela de Beguín, Duro Felguera, Química Nalón, Thyssen, Dupont, EDP, Iberdrola, bueno, espectacular. No sé, es que es como encaja esto, ¿no? Cómo encaja decir, no, vamos a dar un sacrificio, estas empresas tienen que cerrar. Bueno, es que si esas están abiertas, tienen que abrir hasta el tendero de la esquina, porque son todas, digamos, todas las empresas grandes. ¿Son servicios esenciales? Pues no, pero como el decreto es ambiguo, que es cuando uno no tiene claridad en la mente, pues no la tiene en la norma que está pergeñando. Entonces, como el decreto es ambiguo, pues todas abiertas y legalmente abiertas. Sí, pero lo que comentábamos antes, como los clientes de esas industrias no pueden abrir, esas industrias van a parar igualmente. O sea, son elucubraciones de personas que no tienen conocimientos de economía, como el presidente del Principado. ¿Qué más da que tengas abierta Arcelor si no puede vender? Ni puede exportar, ni puede sacar su material fuera de España, ni puede vender a los consumidores nacionales. ¿Qué más da que le digas que puede estar abierta? Van a parar los altos hornos igual. Alu Ibérica suspende la actividad, aunque podía, parece ser, seguir funcionando. Sí. Suspende la actividad. Bueno, es que ya Alu Ibérica... Esa es la excusa que tú utilizas, Alu Ibérica, para cerrar. Claro, ¿te das cuenta? Claro. Esto me viene como anillo al dedo, sí. Que también menudo... No, pasa Arcelor, si apagas los hornos altos, igual no se encienden.
porque es un proceso complejo. Ellos creen que es como tocar un interruptor. En Madrid, cualquier miembro del gobierno, casi del Parlamento, es decir, cuando aquí pensamos en industria electrointensiva no nos hacen caso. Es que el término industria electrointensiva yo comprobé que solo se sabe en Asturias. Es así. Los vascos no plantearon ni una sola objeción al estatuto. Es que además dejaron el terreno preparado para que llegara una pandemia de estas características, que luego hablaremos de datos estadísticos, pero bueno, lo tienen tan preparado el terreno para que no vuelva a arrancar prácticamente nada. Se subieron las cuotas de la Seguridad Social antes de que llegara la crisis, se subieron las cuotas de los autónomos, se subieron los recargos impositivos al diésel, se subió la factura de la luz y los recargos impositivos a la factura de la luz. Se subieron todos los costes de las electrointensivas, ese famoso estatuto, beneficia a todas prácticamente menos a las de verdad electrointensivas, porque solo beneficia realmente a partir de 1 gigavatio, y aquí tenemos de 1.000, 1.200 gigavatios, o sea, absurdo. Se reduce la prima a las de cogeneración, o sea, todo eso antes de que llegara esto. Y ahora con esto, la economía nacional es como un alto horno. O sea, el que piense que que la metemos en el congelador para que no se nos pase el chorizo que decimos, no funciona así. No es un interruptor de apagar y encender. Esto es mucho más complejo. Entonces, vamos a tener graves problemas. Bueno, medidas concretas, estamos hablando ya de la decisión del otro día, del fin de semana, de las que llegan al consumidor final, al ciudadano. Alquiler, microcréditos, el que no pueda pagarlos, microcréditos recibe durante 6 meses de alquiler y luego los devuelve en 6 años. Por otra parte, si también sigue siendo insolvente, vamos a decir, no tiene ingresos, se le va a dar unas ayudas que pueden llegar a ser de 900 euros al mes y hay una parte, otros 200 para conceptos de no sé qué. Bueno, ¿qué te parece esta ayuda en caso para la gente que no tenga ingresos? Tendrían que instrumentarse, como hablamos antes, de otra manera. Tendrían que instrumentarse a través de las propias entidades financieras y que sea una declaración a posteriori del usuario que pidió este tipo de condiciones a la banca el que pueda detectar el problema, pero no directamente al usuario. Hay una tramitación muy farragosa. Las personas en situación de vulnerabilidad, ¿quién les va a gestionar todas esas tramitaciones? ¿Tienen todos ellos conexión a Internet ahora que está todo el mundo teletrabajando? En las oficinas bancarias no te reciben. O sea, lo lógico sería que tú pudieras informar a la entidad financiera de tu situación, que la entidad financiera fuera la que recibiera teóricamente la ayuda del Estado para ayudar a esas personas y que a posteriori, si la entidad financiera incumplió con alguna de esas condiciones, que pueda ser sancionada y que la persona pueda recuperar su estado habitacional o la situación en la que estaba antes, pero no a través de ese trámite tan farragoso. Yo entiendo que no es la solución. Aún así, Podemos estar consiguiendo colar todo su programa económico ahora con esta situación. El tema de los alquileres, la suspensión en el pago de alquileres, la moratoria hipotecaria, está colocando prácticamente todo lo que pretendía, está derogando prácticamente de facto toda la reforma laboral también. Aquí hay una excepción, todo un apartado de entidades que si son los arrendadores no entran en este régimen de ayudas, que es a partir de todo lo que son las sociedades, a partir de todo, si el propietario es una persona jurídica, y ya que se dan casos fondos ya directamente los llaman los fondos buitre, pues que tienen que un 50% hacer una quita de un 50% y más casuística. Vuelvo a lo que comento siempre. Yo creo que son personas las que toman estas decisiones que con poca idea de la actividad económica. ¿Quién tiene más capacidad para ir condonando alquileres mensualmente? ¿Un gran propietario o un pequeño propietario? Un gran propietario tiene más posibilidades de negociar con sus inquilinos. Una gran entidad financiera es la que tiene más posibilidades de dar moratorias hipotecarios, no un pequeño banco. Entonces, cuando atacas a los grandes propietarios, realmente estás atacando al mercado de la vivienda futuro en España. Porque esos grandes propietarios son los que en un momento determinado sí que puedes coordinarte con ellos para dar soluciones. Pero si los atacas, al final estás destruyendo a los grandes operadores que te pueden ayudar en un futuro, con otra crisis. O vamos a querer que el 100% de la propiedad en España inmobiliaria sea de pequeños propietarios, para que en la próxima crisis haya que poner más dinero encima de la mesa para ayudar a los pequeños propietarios. O vamos a tirar de grandes propietarios para que en la próxima crisis, que volverá otra crisis, podamos contar con unos pocos operadores que nos ayuden a superar esta crisis de forma más fácil porque tendrán más capacidad financiera. Yo creo que son medidas de ataque a la propiedad privada sin más, que además van en perjuicio de futuros procesos de crisis económica que viviremos también. De todas formas, estaba yo pensando ahora, oyéndote, si hiciéramos ahora una consulta entre la población,
bueno, por las razones múltiples. Yo creo que un 90% de la población está a favor de decir, no, si son grandes propietarios hay que pararle los pies, y el 50% por ley que condonen. Pero es una visión, desde mi punto de vista, que eso, la verdad que no estamos en momentos tampoco para hacer política, estamos en momentos para decir sinceramente lo que opinamos de las situaciones. Las medidas cortoplacistas en economía, eso lo decía Hazlitt, el problema del político es que es un economista de corto plazo, no ve las consecuencias después de la primera decisión. No pagamos los alquileres a los grandes propietarios. Bueno, los grandes propietarios se retirarán de España y la próxima vez vas a tener que negociar siempre con un pequeño propietario que tiene menos posibilidades de posponerte el pago de la renta que un gran propietario. ¿Me vas a decir que Blackstone, por ejemplo, un gran fondo de inversión estadounidense, no puede suspender, hablando directamente con el propio consejero delegado del fondo, un presidente del gobierno, no puede suspender el cobro de 2.000 o 3.000 viviendas o 10.000 viviendas en España? Pues por supuesto que sí. Pero una señora que está viuda va a poder suspender, que a lo mejor tiene 2 pisos porque tenían uno en propiedad, otro en segunda residencia, y ella vive en una residencia de ancianos, ¿va a poder suspender el pago de esas 2 viviendas? Pues por supuesto que no va a poder. Entonces, atacar a los grandes propietarios porque sí, porque políticamente vende mucho, nos va a perjudicar a futuro, desde mi punto de vista. Bueno, otra cuestión también que tiene que ver con los inmuebles, las hipotecas. Se amplía la moratoria a 3 meses, siempre que no se tengan ingresos. Y por otra parte está el problema también de los impagos. Todas las suspensiones de hipotecas, se suspende, mejor dicho, exacto, durante 6 meses, que no va a haber desahucios, no va a haber ningún tipo de lanzamientos. Ahí no se discrimina muy bien si la situación venía de antes o no, porque esto también puede ser aprovechado por alguien por la situación actual. Las moratorias hipotecarias es una medida también que, desde mi punto de vista, es más cosmética que efectiva. Las entidades financieras, a una persona que no tiene ingresos, ya le están concediendo moratorias en el pago de las hipotecas. Ninguna entidad financiera quiere quedarse con la vivienda de una persona. No quieren bienes, quieren que se les acabe pagando. Y si después de muchas moratorias no consiguen cobrar, es cuando se procede a la ejecución hipotecaria. Pero ya se está haciendo. Las entidades financieras ya lo hacen con empresas, con particulares y sobre todo con personas que tienen como garantía hipotecaria su vivienda habitual. Ya se está haciendo. No es una medida que en el que el gobierno, 3 meses de moratoria hipotecaria, las entidades financieras dan mucho más de moratoria hipotecaria. Te dan plazos más largos. No hace falta que lo implementen. A cualquiera que llegue y diga no puedo pagar y lo demuestra. No, si lo demuestras, por decirte algo, no sé, el 90% de los casos que yo conozco, que alguien acredita que no puede pagar, claro que venía pagando. Si tú vienes impagando ya desde hace 24 meses, no vayas ahora a decirle a la entidad financiera que no puedes pagar por el coronavirus. No, hace 2 años que no me pagas ya. O sea, no me vengas a decir ahora que no puedes pagar. Y aún así, estoy convencido que la entidad financiera va a esperar a que pase toda esta situación. Lo que toda entidad financiera que yo conozco, con las que he trabajado con todas, si les acreditas tu incapacidad de pagar, no te ejecutan nunca de primeras, nunca. No, si vienes siendo un cliente razonable, que va pagando, que tienes algún retraso por cualquier motivo, ya seas autónomo, empresario particular, las entidades financieras te están dando plazos para devolver los préstamos, te lo reestructuran ellas, te hacen ellas incluso la propia propuesta. No hace falta ni que vengas a un despacho de abogados para que te ayudemos. Si tú vas y acreditas que no puedes pagar, vas a conseguir moratorias. Están dándose carencias ya a muchos empresarios en Asturias por parte de las entidades financieras, porque las entidades financieras saben que muchos de esos empresarios no van a poder pagar en los próximos meses y ya se están dando carencias de capital sin que el gobierno diga nada. Otra cuestión es lo de los autónomos. Aplazar 6 meses las cotizaciones, que esto ya venía de atrás. Esta propuesta venía ya del... Menos la de marzo, que se cargó ayer. Exacto. Entonces, se cargó ayer, justamente cuando se aprueba una ayuda de, no sé si se concedió ya, de 15 millones de euros a A3 Media y a Mediaset, que debieron de ganar poco el año pasado, ganaron 300 millones de euros. Ayer se cobró la cuota de los autónomos, yo soy autónomo y la pagué. A todos los autónomos de España se pagó la cuota ayer. Muchos de ellos dejaron de trabajar ya el día 14. Y la ayuda que se plantea es... Aplazar el pago, pero me lo vas a pagar de todas formas. Sí, esa era la reivindicación de los autónomos, que sea condonar, que se piensa exonerar. Bueno, esa es que si inicialmente el gobierno planteó un ERTE con exención de las cuotas de seguridad social de la empresa, que menos que se haga con los autónomos, que es la parte más frágil del tejido empresarial español. Hay 3 millones, hay más de 3 millones de autónomos en España. Sí. O sea, 3 millones de personas que ayer pagaron la cuota de autónomos y que llevan sin trabajar pues medio mes. Bueno, no, ahora el último decreto nos permite trabajar a los autónomos.
Es la excusa para que te puedan cobrar la cuota. O sea, hay pocas actividades esenciales, pero los autónomos teóricamente pueden seguir ejerciendo su actividad. Sin entrar en discriminar qué actividad llevan los autónomos. Es para poder pagar la cuota. Si no fuera por eso, no podríamos pagar la cuota. No cortar la luz es otra cuestión. Aunque tenga una deuda con los suministradores eléctricos, con los operadores, no cortar la luz por norma. ¿Cómo lo ves? En situaciones de vulnerabilidad social creadas por el coronavirus lo veo razonable, pero lo trataría directamente con las empresas, no a través de los propios usuarios, porque va a haber mucha gente que no va a poder tramitar esa ayuda ni la va a recibir. No sé cómo lo van a hacer. De hecho, el personal de la Administración General del Estado y del Principado, muchos de ellos están en casa, la mayor parte. De hecho, las comparecencias que tenemos con algún consejero nos dice que no planteemos muchas preguntas por escrito porque no hay funcionarios para sacar el trabajo ahora. Entonces, ¿cómo se van a tramitar estas ayudas si no hay personal para tramitarlo? Por eso habría que haberlo hecho a través de las propias eléctricas. Y las eléctricas ya en la anterior crisis económica ya hicieron moratorias en el pago de esos suministros. Pero, por supuesto, esos suministros, superada esta fase, hay que atenderlos y hay que pagarlos. Bueno, la última propuesta de estas sociales, 430 euros para todo parado que se haya quedado sin prestación. Nosotros planteábamos otra, y es que se atendiera a una prestación por desempleo equivalente al salario de los trabajadores que queden en paro durante el tiempo que dure el estado de alarma. Y hay fondos para poder atenderlo si, por ejemplo, los recursos que se tenían previstos para transición ecológica aquí en España se destinaran al pago de esos recursos. Una de las medidas, por ejemplo, que se adoptaron ahora es retirar los fondos de formación para atenderlos a la prestación por desempleo. Yo creo que, claro, atacar en la formación de los propios desempleados para pagar prestaciones por desempleo es como el comerte a ti mismo, ¿no? No se puede sacar los fondos de otro cajón que no sea la propia formación de los desempleados. Yo creo que de estos cursos de formación hay un tercio que no se dan porque no se apunta a nadie. Me parece que es hasta un tercio. Entonces es algo que sencillamente se valora poco y por eso se busca como comodín para otro lado. Bueno, pero si no se dan, no se recibirán fondos. Bueno, bien, o sea, que no estará presupuestado lo de esos fondos. No, claro. Pues eso sí que no lo sé. Sé que un tercio pues no se ejecutan porque no hay gente. Mira, es que hay muchos sitios donde recortar. Por ejemplo, una de las consejerías que es más sensible en esta situación es la Consejería de Bienestar. En la Consejería de Bienestar, por cada euro que llega de ayuda finalista, se gastan 2. Hay un presupuesto de 450 millones de euros aproximadamente que tiene la Consejería, 200 millones de euros son gastos de gestión. Están en los propios presupuestos. Hay muchos sitios en los 250 de gestión. 200 aproximadamente. 200 de gestión, 400 ¿Cuántos empleados públicos hay ahí? No lo sé, pero bueno. Porque esa es la parte de León. Ahí es donde se va lo gordo. Bueno, una cuestión distinta. Hace unos días vimos todos en la última cumbre europea un enfrentamiento por parte de los presidentes de gobierno, un enfrentamiento por una parte Holanda y Alemania y por otra, bien es cierto que era una carta firmada por 9 países, pero quien al final se sustanció el debate en el presidente italiano y el español. Tú que seguiste esto, ¿qué te parece todo esto de los eurobonos? No, acójanse ustedes al plan de rescate, no va a haber dinero de los eurobonos, la propuesta de Merkel. No, vayan pensando, yo no voy a dar los eurobonos, que ahora se dice los coronabonos, bueno, son lo de menos, la historia es la misma. ¿Qué te parece este debate que viene ya de la otra crisis, esta misma pretensión, la negativa alemana, etcétera? Partimos un problema y que la Unión Europea no tiene una armonización fiscal a nivel de todos los Estados miembros, no sigue la misma política presupuestaria a todos los Estados miembros. Y yo entiendo a las dos partes. Yo entiendo que tiene que haber una mutualización de riesgos a nivel europeo, pero entiendo también que aquellos países que han contenido más su gasto público, que no tienen el porcentaje de endeudamiento que tienen, por ejemplo, Italia, que supera incluso el de España, o España, y que no tenemos margen de maniobra, entiendo que pongan sus condiciones también. Porque si no, ¿cómo se enfrenta a sus ciudadanos? Cuando los ciudadanos alemanes soporten una emisión de deuda para favorecer a ciudadanos italianos y españoles en las que sus gobernantes no fueron lo suficientemente responsables como para controlar su gasto público. ¿Por qué Alemania tiene 25.000 camas de UBI con respiradores y España no supera los 5.000? ¿Por qué vamos a castigar a los gobernantes que en su momento hicieron mejor su tarea en beneficio de aquellos gobernantes que no la hicieron adecuadamente? E indirectamente, claro, perjudicamos a los ciudadanos que están gobernados por estos gobernantes. Pero es que tenemos también que premiar
a los ciudadanos que tuvieron gobernantes más responsables de los que tuvimos en España y en Italia. Yo entiendo las dos partes. Creo que la Unión Europea tiene que dar un paso adelante y ayudar a los países que peor lo están pasando en esta situación de crisis económica, pero no considero que haya que mutualizar completamente la deuda a nivel europeo. Tendrían que establecer los países que van a aportar su garantía, porque son realmente los que la van a aportar, Alemania, Holanda y los países del norte, tendrían que poner unas condiciones para que podamos acogernos nosotros también a esas emisiones de bono. Entiendo que son posturas que podrían llegar a conciliarse, pero cada parte tendrá que asumir lo que le toca. Es que en esa mutualización hay otro problema, que es que Alemania, si negocia su deuda, un AAA que tiene, le sale mucho más rentable. Por supuesto, paga muchos menos gastos. Claro, que eso es lo primero ya, que eso sale en el debate público y queda informado el ciudadano alemán. Dice, no, si vamos a una mutualización de deuda, a nosotros no nos tiene cuenta. Podemos ser solidarios, no sé qué, puede ser una cosa a favor de la Unión Europea, pero echando números, ellos pierden claramente, les es mucho más favorable con una calificación de deuda como la que tienen ellos. Cualquier operación de financiación les es favorable, mucho más favorable yendo por su cuenta. Alemania siempre va a pagar la deuda más cara con una mutualización de deuda europea que si la emiten ellos. ¿Qué valora Alemania también? Que si pierde el mercado europeo va a afectar mucho a su industria. Alemania siempre está valorando esos dos puntos. Pero este segundo es más menos palpable. Sí, menos palpable. ¿Van a seguir comprándome Audis y BMWs en Italia y en España? Sí. ¿Cómo lo hacemos? A ver qué van a hacer estos fuera del euro. ¿Van a venderme alguna industria estratégica que tengan en España y Alemania a cambio de esto? ¿Alguna eléctrica? Alemania va a valorar eso. Y probablemente España tenga que acabar, y Italia, tomando alguna decisión al respecto si quiere salvar a su industria a futuro. Pero es que si hiciste las cosas mal en el pasado, no puedes llamar a tu hermano mayor a que te las venga a solucionar todas. Tienes que poner algo de tu parte también. El primer ministro holandés, que fue el más agresivo, llegó a decir de España, que por otra parte lo puede decir cualquiera, si en los últimos 6 años hubo crecimiento, ¿cómo empeoró la deuda? Habría que investigar, dijo, cómo fue la gestión de ese gobierno. Bueno, es que tuvimos un incremento del déficit del ejercicio pasado. Sí. Bueno, los decretos de Pedro Sánchez acabaron contabilizando. Sí. Arrancamos ya mal. O sea, enfrentamos una crisis con un incremento de déficit del año pasado en España. Bueno, el caso es que los últimos datos de la pandemia, datos dados esta mañana, 864 muertos en los últimos 24 horas, récord. Tuvimos récord. Por desgracia, este récord España, viernes, sábado, domingo, lunes no, martes sí. Los últimos 5 días, 4 veces batimos el récord, pese a que el doctor Simón hacía así, que la curva sigue aplanando y ahora iba bajando. Y otros 7.719 infectados, como dijiste tú antes, más de 100.000 infectados ya, llegando a Italia y aumentando cada día, o sea, disminuyendo la distancia. Bueno, ¿qué te parece esto un 1 de abril? En números absolutos llegando a Italia, pero en números relativos ya lo adelantamos. Por supuesto. Lo que comentábamos, el gobierno no ha sido capaz de parar la pandemia y ahora va a destruir la economía. Vamos a batir 2 récords. Vamos a tener la peor pandemia de toda Europa de coronavirus y vamos a tener la peor crisis económica de toda Europa por las medidas que se están adoptando ahora. O sea, que no solucionaste el primer problema y vas a crear un gravísimo problema donde todavía no lo tenías. ¿Qué puedo decir de la evolución de la enfermedad? Es que los datos lo dicen por sí mismos. Y todo el equipo que lo venía gestionando, ahí sigue, como si no pasara nada. ¿Cómo puede estar Simón gestionando la crisis cuando dijo los primeros días que no iba a haber prácticamente ningún infectado en España? Y que vendría del extranjero, alguno que habría. ¿Cómo puede seguir este señor gestionando la crisis sanitaria en España? No me cabe en la cabeza. Por eso cuando ayer se proponía un gobierno de concentración nacional por parte de Santiago Abascal, yo entiendo que sería lo más razonable. Coger técnicos, personas no vinculadas directamente al mundo político hoy y que gestionen esta situación, tanto la sanitaria como la económica. Porque no puede un solo partido intentar protagonizar políticamente este desastre nacional. Probablemente sea la crisis sanitaria, ojalá lo sea, la crisis sanitaria más grave que atravesaremos en nuestra generación y la crisis económica más grave que atravesará nuestra generación también. Esta va a ser más grave que la de 2008. Entonces, un gobierno que enfrenta una situación de estas características, que supone un esfuerzo tan descomunal por parte de los ciudadanos que sigan encerrados en sus casas hoy, no puede ser un gobierno liderado por un solo partido, compuesto por propagandistas, sobre todo, con personas con poco bagaje de gestión. Unos profesores universitarios, una señora que venía de ser cajera en un MediaMarkt, me parece que era, personas que no tienen conocimiento de la vida real. El presidente del gobierno tuvo una etapa en el desempleo no hace tantos años. No pueden estar gestionando el país personas
que no están capacitadas para enfrentar estas crisis. Personas que venían del mundo del marketing de la política no pueden gestionar una crisis de estas dimensiones. Y por eso nosotros proponíamos un gobierno de concentración en el que estuvieran técnicos, incluso políticos, pero que no fueran políticos que estuvieran ahora mismo en activo, que no tuvieran esa visión cortoplacista que en ocasiones tenemos los políticos que estamos en el día a día, que creo que deberíamos mucho cambiar esa actitud hacia los problemas. Hace unos días, 5, 6, 7, no sé si lo viste tú, Felipe González dijo, no confío en este gobierno, ya es como la segunda vez que lo dicen por los días, creo que tiene que ser un gobierno de técnicos, que estuvieran, no decía concentración, decía de técnicos, sí, que conocieran bien los problemas. Sí, por supuesto. Que es curioso, gente que está en situaciones ideológicas totalmente distintas, el presidente de Vox y Felipe González, que digan, bueno, mejor técnicos que la gente que está ahora al frente del gobierno. Es que cuando las cosas se tuercen, en las empresas, por ejemplo, cuando las cosas se tuercen mucho, sueles contratar a un director financiero. Y cuando las cosas van a mejor, sueles contratar a un director general, a un gerente o a un director comercial. Ahora hace falta un director financiero que controle los gastos, porque otra de las cosas, cuando se enfrenta a una crisis empresarial en la que se produce un choque de ingresos, como hemos vivido, nosotros en el despacho tratamos en muchas empresas en reestructuración, lo primero que minas es la cuenta de los gastos. ¿Dónde puedo recortar? Claro, es evidente. No hemos escuchado nada de eso todavía. ¿Dónde puedo reasignar recursos para atender mis zonas estratégicas? ¿Qué delegaciones tengo que cerrar para que pueda mantener otras delegaciones en funcionamiento? De eso no hemos escuchado nada. No hemos escuchado de dónde van a salir las partidas presupuestarias para atender estas promesas electorales, que son promesas electorales. Yo no sé si es que ya se está preparando unas nuevas elecciones después de que pase todo esto, pero estamos escuchando promesas electorales, poco más, y además cambiantes. Y sí que creemos que el gobierno debería dejar de estar liderado por políticos del día a día y que sean técnicos o políticos que no estuvieran en activo y que no tengan esta visión cortoplacista, de intentar sacar rédito político en cada momento. Hoy por la mañana leí una carta que se había dirigido por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid a la directora general de Radio Televisión Española, porque que el director general de la OMS hable bien del hospital de IFEMA y que en la televisión española no escuchemos más que críticas respecto a este hospital, y algunos enfermeros muy vinculados a partidos de izquierdas criticando constantemente el sistema sanitario madrileño, deja mucho que desear. Bueno, hablando de sistema sanitario, la ayuda de material. Hace todavía unos días toda la ayuda eran 62.000 mascarillas. Era la ayuda que se había recibido. Bueno, yo tuve información hoy que ayer, al parecer, llegó más material de bastantes cosas, entre otras respiradores, pero hasta ayer, hasta el 31 de marzo, bueno, se dijo muchas cosas, el señor Illa, el Salvador Illa, también el otro Simón, salían allí a hablar, mandamos, hay aviones, hay uno, como dice la ministra de Defensa, de Shanghái aquí, que este despegó, el otro no despegó, o va y otro mañana, otro que llegó. Bueno, sí, yo no digo que no estén trabajando en ello, pero en real, aquí en Asturias, hasta ayer, 62.000 mascarillas. Ya, pero es que se consumen 70.000 diarias en Asturias. El personal sanitario consume 70.000 diarias en Asturias. Eso no te dura un día entero, 60.000 mascarillas. Parece ser que había stock acumulado, pero no sé la cantidad exacta. Lo que está claro es que hay un problema de protección en los sanitarios. Tenemos una tasa de contagio, de los contagiados que tenemos en Asturias, de los 1.300 que tenemos en Asturias, más de 200 son sanitarios, 200 y bastante ya. Estamos por encima del 20% de los confirmados en sanitarios, un dato que el gobierno de Barbón oculta constantemente, porque es una de las tasas de contagio en sanitarios más altas de toda España. Ni siquiera en Madrid la tasa de contagio en sanitarios es tan alta. Tenemos falta de material también de protección en las residencias de ancianos. ¿Por qué se han contagiado tantos ancianos? No porque sean población de riesgo. El virus entró en las residencias. No fueron ellos los que salieron a por el virus entró en las residencias. Hay muchos más contagiados de los que sabemos. Y falta material en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y sobre todo falta material en los sanitarios que no están atendiendo directamente al coronavirus, porque los que atienden directamente al coronavirus, cuando se hacen los triajes y tú pasas de una zona de entrada a coronavirus, el personal está protegido, teóricamente, según se nos dice, que luego hay sanitarios que nos dicen que no. Pero es que hay muchos pacientes, tuerces el tobillo, te diste un golpe en casa, tienes un cólico, vas al hospital y como no tengas una presentación de síntomas, y hay muchos casos asintomáticos, te trata personal sin protección. Y ahí es donde se están produciendo muchos de los contagios. Personas asintomáticas o con síntomas leves que van a tratarse de otra dolencia, que hay muchos,
Porque aquí estamos pensando que la gente solo enferma de coronavirus. No, sigue habiendo los mismos ataques al corazón, sigue muriendo la misma gente, el mismo número de personas por Alzheimer o por senilidad, sigue habiendo las mismas neumonías comunes, que hablaremos de datos de fallecimientos, el último dato publicado del INE, sigue habiendo todas esas dolencias. Y como no te detecten en un triaje que tienes coronavirus, a ti te atiende personal sin protección. Y ahí es donde se están produciendo muchos de los contagios en personal sanitario, que no están protegidos, porque no se está dando protección a todo el personal sanitario. Y creo que es un gravísimo error que se está cometiendo tanto en la administración asturiana como en la nacional, no proteger a todos los sanitarios, por lo menos en la recepción de los pacientes. Dos cosas antes de acabar. Hay un tema interesante. Estamos focalizándonos mucho en los fallecimientos con coronavirus, que luego se analizarán las estadísticas. Como comentábamos antes, bueno, hay una población obviamente de riesgo, 2/3 de los fallecidos son varones con más de 80 años, o sea que hay una población de riesgo claramente identificada. El resto de la población no es población de riesgo, aunque se dan casos, igual que se dan casos un chico de un ataque al corazón jugando al fútbol con 20 años, o sea, son datos estadísticos. Entonces, la población de riesgo está muy identificada. En España, en un año normal, los últimos datos que publicó el INE son de 2018, en España mueren diariamente 1.200 personas sin coronavirus, diariamente. Entre 420.000 y 450.000 personas mueren en España todos los años, todos los años. Ahora estamos en un número de fallecidos de 9.000 personas a nivel nacional. En 2018, por neumonía común, murieron 10.000 personas. En 2018, 10.500 personas en 2018. No hubo ningún titular. Por problemas cardiovasculares mueren 25.000 personas al año. O sea, mueren muchas personas todos los días en España. Entonces, 9.000 personas son los fallecimientos diarios de 7 días de un año normal de fallecimientos en España. ¿Que se están concentrando mucho? Sí, pero que en España mueren muchas personas todos los años. Entonces, que dimensionemos también la problemática, porque a veces parece que la gente solo muere de coronavirus. No, la gente muere de muchas cosas. Yo eso me lo digo y lo oí muchas veces, y gente que entrevisté lo dicen. Ahora yo hago este razonamiento que no es razonamiento, sino es pura observación. Todo el mundo le está dando máxima importancia. Estados Unidos, quienes fueron al principio escépticos, enseguida que ven subir la curva en su país, cambian. Premier inglés, Trump, políticos de otros sistemas distintos. En todos los sitios, pese a que ocurre lo que estás diciendo, que no es el mayor enemigo de la salud el coronavirus en ningún país, en la práctica será por su capacidad de contagio, por su capacidad, bueno, no lo sé en realidad, porque la mayor parte de la gente que lo sufre nos dicen que ni se entera, que pues, a lo mejor es un día, que son más, 2 días, pero que no se enteran, que no es que le echen valor, no, es que no se enteran, que puede ser más de la mitad los que están, incluso lo hablábamos antes, cuánta gente hay infectada, y que dicen millones y millones de personas. Pero yo constato que las autoridades políticas y los responsables sanitarios en todos los países cambiaron la orientación, cambiaron la asignación de recursos, se dedican exhaustivamente a este problema. Es el problema sobre el que gira toda la política mundial. 1/3 de la población en el mundo más o menos está confinada. Es decir, entiendo todo lo que dices tú, pero lo que hacen gente que no es Pedro Sánchez, por decirlo de una forma clara, y que piensan a lo mejor totalmente distinto a él, en la práctica, con aciertos o con errores, pero están dándole máxima importancia al síndrome. Sí, la medida, yo a veces pienso que es un arrastre de todos, ¿no? Si todos lo hacen así y yo lo hago distinto y me equivoco, si lo hacen todos así y nos equivocamos todos, a mí nadie me va a criticar. Sí. Entonces, en política funciona, bueno, y en general en la vida funciona mucho así, ¿eh? Claro. Entonces, todos están haciéndolo así, si lo hago de la otra manera porque creo que es mejor y me sale bien, bueno, sí, me puedo colgar una medalla, pero como me salga mal, pero si lo hago igual que todo el mundo, nadie me va a premiar, pero nadie me va a castigar. Voy con todos. Voy con todos. Aquí hay un problema de inversión en lo público y hay un problema de gasto corriente en lo público. Como comentábamos antes, Alemania tiene 25.000 respiradores. España no sé si llegará a los 5.000. Por ejemplo, el presupuesto del Principado de Asturias, salud, tiene una inversión de 10 millones de euros. Un presupuesto de 1.800 millones de euros, 10 millones de inversión. Ahí están los recursos sanitarios que se necesitan ahora. Una falta de inversión en lo público. Por ejemplo, educación tenía 13 millones de inversión. ¿Cómo vamos a tener instaurada, con un presupuesto de 700 millones de euros, las clases telemáticas a los críos en la educación pública, si se invierte 13 millones de euros al año? Todavía es menos lo de sanidad. Sanidad 10. Por eso. Y casi todos aquí en Cagüeña. Y sanidad tiene mucha más tecnología, que en el conjunto del presupuesto suele ser un 25% de tecnología, y en educación no es la tecnología tanto, ni mucho menos. No, pero por eso te digo que
La gran diferencia, por ejemplo, Alemania no está siguiendo las restricciones que se están siguiendo aquí en España, no las está siguiendo. ¿Por qué no las está? ¿Por qué tiene menos fallecimientos Alemania? Aparte de que está computando distinto los fallecidos, que lo está computando distinto es porque solo computa por fallecido por coronavirus aquel que sin patologías previas muere con esta enfermedad. Sí, exacto. Y aquí es lo contrario. Todos aquí no, aquí da igual que vayas a morir de ataque al corazón, que de mayor, que de lo que sea. Como fallezcas y tengas positivo en coronavirus, mueres por coronavirus. Que no sé hasta qué punto esa medición es correcta. En los dos casos puede estar sesgado. Puede estar por el sesgado método alemán o por el español. Uno por defecto y otro por exacto, exceso. exacto. Porque, bueno, claro, 95 años, tenías patologías previas y justo te da el coronavirus, pues, oye, ¿falleces por 95 años por tus patologías previas o por el coronavirus? Pues no lo sé. En Alemania igual. Oye, solo te computo si no tenías patologías previas. Pues ni uno ni otro. Pero ni la tasa de fallecimientos va a ser tan baja como la de Alemania, ni tan alta como la de España, seguramente. Pero es que en Alemania, además, los que necesitan un respirador lo tienen. Sí. España ya no. España hay zonas en las que hay que empezar a discriminar a los pacientes, como parece ser que se están dando instrucciones ya en el Servicio Sanitario catalán. Que los que veamos que tienen patologías muy severas, oye, no, que se queden ya en casa, porque... No hay respiradores para gente de más de 80 años. Pero vamos a ver, Juan, el sistema catalán. Los profesionales de la sanidad toman esas decisiones a diario en sus propias unidades. O sea, mi suegro, que falleció de un cáncer de pulmón, estaba ingresado en la UCI y cuando vieron que no podían sacarlo adelante, lo dejaron que falleciera en una habitación sin cuidados intensivos, con una mascarilla de oxígeno. Este señor no tiene solución, súbanlo a la habitación, a planta. Y se murió ahí respirando con un respirador por la noche. En cualquier caso, eso no es norma. Deciden en cada caso el responsable sanitario. No que llegue una orden del poder político diciendo todos los demás de 70 años, que es... Bueno, como se nos está yendo el tiempo, quería hacer dos preguntas distintas. Carrusel de ruedas de prensa. Los últimos 15 días, 40 ruedas de prensa, suelen salir 2 ministros a la vez, ocupan todo el tiempo que duraban antes los largometrajes y demás en las televisiones. Son comparecencias, como tú hablabas antes, que no está la prensa. Hoy hay una nota hecha por los medios de comunicación quejándose de que no hay preguntas, no hay repreguntas. Bueno, sin repreguntas, cada uno dice lo que le da la gana. ¿Qué te parece, más allá de lo de la prensa, qué te parece esta forma de funcionar de poder político? Y a mí me parece que una especie que cogen fuera de juego a la oposición. La oposición yo la veo poco ágil en contestar, porque esto a mí me llamó la atención el segundo día que vi a Pedro Sánchez. La primera vez conté que fueron en una semana 6 comparecencias de Pedro Sánchez. Dijo, uy, aquí cómo va esto. Y a continuación, todo este despliegue de ministros. La ministra de Industria habla del coronavirus. Claro, todo es magnífico. Bueno, esto es muy llamativo. Es muy llamativo. En el Parlamento nada y todo en la televisión sin oposición, sin nada. Claro, no voy a decir qué país se recuerda porque entonces a mí ya me pone una etiqueta, pero se etiquetan ellos. Los países a los que recuerdas son todas las dictaduras bolivarianas. Es a lo presidente, dando el discurso, todo va bien, la gente se muere de hambre en Venezuela en la calle, pero todo va bien, a lo presidente. Aquí la gente se muere en los hospitales y sin protección para los sanitarios, pero todo va bien. Somos el país con mayor número de infectados por cada 100.000 habitantes, pero todo va bien, ya se va aplanando la curva. Es mera propaganda. Estamos liderados por políticos que son propagandistas, no gestores, porque no están dando ni un solo resultado positivo. ¿Qué resultados positivos dieron en el control de la pandemia? El peor resultado a nivel mundial en contagios. A nivel mundial. No hay ningún país que tenga un resultado peor a nivel de contagios que España. O sea, yo no sé cómo... A mí me daría un bochorno que no me atrevería a salir en los medios de comunicación. Oiga, yo hasta que no pare esta enfermedad no salgo. No pierdo el tiempo. ¿Sabes lo que cuesta preparar una rueda de prensa de esas características? Bueno, tú sí lo sabes. Hay que preparar la documentación, hay que leérsela antes, hay que saber lo que vas a decir, tienes que coordinar a la gente. ¿Tú sabes el tiempo que invierten solo en hacer la propaganda para que además el Consejo de Ministros acabe justo antes de que empiece el telediario y coincida con el telediario? Seguimos gestionados por unos propagandistas, sin más. ¿Y la oposición? Y la oposición está desaparecida porque la oposición ni tiene capacidad de darle 15 millones de euros a las televisiones amigas ahora mismo, ni hay control parlamentario, no hay control parlamentario de ningún tipo, no existen los parlamentos y la oposición pues está haciendo lo que puede, un poco más. ¿Y qué pueden hacer los políticos en Asturias? Básicamente nada ahora mismo. Nada. No, la Junta General del Principado de Asturias está suspendida en actividad, tenemos las comparecencias que hemos estado detrás, algunas ya se venían haciendo semanalmente, es cierto, de Sanidad
y Bienestar Social se venían haciendo semanalmente, pero ya reclamamos la intervención del presidente del Principado para que dé una visión más global del asunto. Hemos reclamado la del consejero de Industria, que parece ser que va a comparecer mañana, y hemos reclamado otras comparecencias, pero nada más que preguntar. O sea, yo he descubierto que tenemos muchas instituciones que habíamos sacralizado y que al final el supermercado es una institución más importante cuando se vienen las cosas torcidas. Es más importante ahora tener un súper cerca de casa que la Junta General del Principado de Asturias esté trabajando, porque no hay capacidad de hacer oposición al gobierno, se funciona por decreto, están suspendidas las actividades parlamentarias, pero como lo están en los juzgados prácticamente tienen suspendida toda su actividad. O sea que es más importante tener un súper al lado de casa que un juzgado o un parlamento autonómico. Y por eso no entiendo por qué se me rechazó la proposición no de ley que presentamos para reducir de 45 a 35 diputados, que lo permite el Estatuto de Autonomía. Pero básicamente ahora mismo la Junta General del Principado de Asturias no está teniendo actividad y es mejor que tenga su supermercado al lado de casa que la Junta General del Principado de Asturias. Bueno, Ignacio, terminamos esta entrevista tan larga como todas las que estamos haciendo últimamente aquí, que no hacemos la tertulia, y bueno, como siempre expusiste tu forma de ver la situación con la libertad que es característica en ti, y bueno, cada uno opinará, gente te dará la razón y gente dirá que todo lo contrario. La sociedad es así. Yo lo que pasa es que me gusta, o sea, por supuesto estoy en un partido y yo trato de trasladar las ideas del partido en términos generales. Es imposible estar de acuerdo con todo lo que opina un partido, sino el que te lo digas te está engañando, porque es imposible incluso que dos personas coincidan en todo. Dos personas, no ya todo un partido. Pero en una situación como la que estamos, creo que tenemos que opinar libremente, hablar con objetividad, porque además, cuando llegue la crisis económica tan severa que vamos a sufrir, nadie te podrá decir que no lo advertiste y que las consecuencias de esa crisis económica pueden ser muy superiores a las que estamos viviendo ahora con el coronavirus, en términos sanitarios. En términos de suicidios por problemas económicos, como ya sucedió en la anterior crisis, en temas de problemas mentales, mucho problema sanitario que se puede dar si hacemos quebrar la economía que lo soporta todo, porque la economía, la riqueza está antes que su distribución. El sistema sanitario público y universal es una forma de distribuir la riqueza. Si no hay riqueza antes, no hay forma de distribuirlo, ni a través del sistema sanitario para que personas que no podrían tener esas atenciones las reciban, ni a través de nada. Entonces, si quebramos la economía y la economía no hiberna, eso es un invento de los socialistas, la economía no se la puede hacer hibernar, ni apagar la luz y luego encenderla, o conservamos la economía, o vamos a tener un problema sanitario mucho mayor después. Bueno, pues muchas gracias y como todos los que responsables públicos vienen por aquí, mucha suerte. Muchas gracias. Así. Bueno, pues nosotros...